Vamos a lo serio, porque estamos en el segmento saludable y como decía, tenemos la grata presencia de un gran amigo, un distinguido médico, especialista, ¿no? El doctor Eddie Rodríguez Suero, quien es cirujano, ortopeda y traumatólogo. El doctor Suero, porque así que la gente le dice, claro, doctor, claro. Bienvenido al programa, ¿cómo se siente? Bien, Marco, para mí siempre es un grato placer poder acudir a tu convocatoria y poder aportar un granito de arena para tu teleaudiencia en base a la preparación de uno y en base a lo que uno sabe, desarrollamos un tema en específico. Correcto. El tema de la hernia discal, ¿qué es eso? ¿Cómo se define eso? Mira, Marco, con las hernias discales hay muchos tabúes, porque se escucha y la gran mayoría de la población no entiende lo que es una hernia discal. Tú sabes que la columna vertebral comienza en la base del cerebro y termina allá donde se llama el pirichí. Sí. O sea, columna cervical, columna dorsal, lumbar y sacra y coxigia. Entonces, eso es un armazón de hueso, como su nombre lo dice, es una columna. Sí. Pero no es una columna derecha porque tiene curvaturas que son fisiológicas como la lordosis cervical, la cifosis torácica, la lordosis lumbar y la cifosis sacra o coxigia. No voy a entrar en detalle de cuántas vértebras hay en cada segmento, pero sí ese armazón de hueso, en el medio de cada uno de esos huesos hay un disco, como su nombre lo dice. Sí. Es una estructura redonda con un anillo fibroso en la periferia y en el centro es un anillo de gelatina, en forma de gelatina. Vamos a hablarte en sentido más figurado para que el teleaudiente entienda y el que está escuchando pueda interpretar lo que es una hernia discal. Sí. Cuando todo el mundo ha hervido un huevo en su casa. Sí. Cuando tú echas un huevo a hervir, que a veces se rompe la parte dura del huevo, que es el cascarón, por ahí sale una cosa blanca. El huevo se queda duro, pero salió una cosa blanca. Entonces, eso es una hernia discal. Una hernia discal es, por ejemplo, cuando se hace una abertura en el anillo fibroso, que es el que está en la periferia, y entonces sale la parte gelatinosa. ¿Qué pasa con esto? Esa parte gelatinosa puede estar en el centro, lo que nosotros conocemos como una hernia discal central, que va entonces a interferir entre las dos, por ejemplo, raíces nerviosas que van hacia los miembros inferiores o van hacia los miembros superiores, comprimiendo los dos nervios y expresando o emitiendo una sintomatología específica. O puede ser que esa hernia discal, ese anillo fibroso, ese anillo gelatina, se hernia hacia uno de los forámenes. Entonces lo que conocemos como hernia foraminal, que va a imprimir sintomatología en una sola raíz del nervio. Puede ser derecha o puede ser izquierda. Ok, entonces, vamos a decir los síntomas. Mira, de los que padecen hernia discal, o sea, un problema en la hernia discal, y qué lo produce, qué produce. Eso es como, no es una enfermedad, es como que... es una condición. Una condición sí, de salud. Una condición Correcto. de salud que se da en un momento determinado. Sí. Entonces, por ejemplo, un paciente que esté expresando una hernia discal. ¿Cuáles son las causas, primeramente? Bueno, las causas de la hernia discal son multifactoriales. Por Sí. ejemplo, hay traumáticas, un paciente que tenga un accidente, y tenga un trauma a nivel de la columna y entonces se haga una fisura en el disco fibroso y entonces se haga una hernia discal. Las hay, por ejemplo, idiopáticas. La parte idiopática son hernias discal que están, pero el paciente es un paciente flaco, no hizo ninguna fuerza, no tuvo ningún trauma, pero sí tiene una hernia discal. Okay. Las hay degenerativas, que son, por ejemplo, nosotros los seres humanos después de los 30 años ya comienza, por ejemplo, a degenerarse el disco intervertebral, y esa degeneración, si tú entonces le agregas un factor predisponente como son, hiciste una fuerza inadecuada, o tú eres, por ejemplo, un paciente que tiene que manejar grande distancia en un camión, sí, por ejemplo. El tema de la postura, una mala postura. Por ejemplo, una vida sedentaria, una gente que no quiera caminar, que no quiera hacer ejercicio y que siempre esté sentado. Son de las personas que con más frecuencia van a presentar una hernia discal. El tema de la obesidad, me imagino. La obesidad, el sobrepeso, sí. Eso es un factor muy importante, tú sabes. Y entonces, en función de esto, si también, por ejemplo, el uso, por ejemplo, del cigarrillo
son factores predisponentes para tú padecer una hernia discal. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver ¿cómo lo llaman? O sea, que la nicotina, el tabaquismo, sí, ¿no? el tabaquismo tiene mucho efecto a nivel del sistema en general. Entonces, lo que está demostrado que el que fuma tiene predisposición por debilidad, por ejemplo, de anillo fibroso, a producir una hernia discal. Entonces, en cuanto a la sintomatología de esta patología, tú tienes una hernia discal, por ejemplo, a nivel cervical, generalmente tú vas a tener un dolor que tú te puedes presentar un dolor agudo o puede ser un dolor insidioso que va aumentando conforme pasa el tiempo. Y ese dolor se va siempre a irradiar a los miembros superiores. Depende a nivel, por ejemplo, las más frecuentes son a nivel de C4, por ejemplo, las hernias cervicales. Y tú vas a tener un dolor a nivel de los miembros inferiores. Si es una hernia foraminal derecha, va a tener una sintomatología en el miembro superior derecho, con dolor, parestesia llámese hormigueo, que ese hormigueo puede evolucionar tanto a una hiperestesia o una hipoestesia. Espérese, doctor, explíqueme qué es eso, porque ¿verdad? O sea, hiperestesia es que tú sientes un caliente excesivo en el miembro. Ajá. Concho, tengo un caliente que no lo soporto, que tú te tocas la mano, y tú te pasas la mano y tú mismo reaccionas. Sí. O hipoestesia, que tú no sientes poco cuando tú te tocas. O anestesia, que ya tú no sientes el miembro, ya está dormido, que tú no sientes lo que tú estás haciendo. Eso si es derecho, si es izquierdo. Lo mismo pasa en los miembros inferiores. Si tú tienes una hernia discal, por ejemplo, a nivel de L5, L4, L5, tú vas a tener un dolor que generalmente se irradia a los miembros inferiores. Si es a ambos miembros inferiores, estamos hablando de una sintomatología de una hernia discal que es central, que está comprimiendo las dos raíces que van a los miembros inferiores. Si es derecha, una hernia foraminal derecha, pues la sintomatología va a ser a nivel del miembro inferior derecho, con la misma presentación de la cervical, que puede ser hiperestesia, hipoestesia o anestesia, ¿entiendes? O parestesia, que comienza con hormigueo, hasta el punto de que el paciente, si no busca ayuda médica, pues entonces llega un día que despertó y no pudo mover el pie, mudo. Entonces, por eso es que... Espérese, cuando usted dice que despertó y no pudo mover el pie, que se quedan como inválidos. Que no mueve. La hernia comprimió tanto que el nervio no responde. Y en ese punto es que siempre nosotros los médicos que hacemos cirugía de columna insistimos que un paciente que presenta esta sintomatología debe de acudir a su médico, porque una vez se presentó eso, que ya no mueve nada muscular y que no siente nada, entonces ya hay daño en el nervio. Entonces, cuando los nervios se dañan, generalmente no se recuperan. Doctor, por ejemplo, ¿en qué edad aparece esa situación? La hernia discal puede aparecer a cualquier edad. Yo he tenido pacientes que son de 18 años y he tenido que operarlo. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Muy bien. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, porque tú sabes que nosotros siempre estamos en la calle. Exacto. Pero, por ejemplo, una persona que, como usted decía, vamos a decir, un chofer de una guagua, viaja todos los días, trabaja 6, 7 horas en un volante ahí manejando. De repente, caramba, que no puedo dormir, que un dolor en la espalda, una cosa, y que ese dolor de espalda no se le quita, ya tiene que acudir ahí. Obligatoriamente, porque si no acude, y es una hernia, por ejemplo... O una mujer trabajando en un salón, en una cosa ahí, secando a las mujeres, que es un dolor de espalda, hay que... Muchas veces en hombres y mujeres tú estás levantando algo pesado de suelo, ¡pam!, sentiste que te trayó algo. Exacto. ¡Ay, doctor! Y no pudo moverse más. Muchas veces una hernia discal que se hizo la fisura en el anillo fibroso, salió el núcleo pulposo, apretó el nervio y el paciente no puede caminar. Sí, entonces, son patologías que hay que ponerle mucha atención en nuestro país y mayormente en San Francisco de Macorís. Hay muchos tabúes en cuanto a la hernia discal. Tú recuerdas que antes, cuando se operaba una hernia discal, un paciente tenía que durar 15 días acostado boca abajo, con una cama en esa posición, la cabeza para acá y los pies para allá. Ya no. No, ya no. Y este es un buen momento para expresarle y decirle a los pacientes que tienen esa sintomatología, que una hernia discal es una patología muy común, muy frecuente en la consulta de cirugía de columna, y que ya las cosas han cambiado. La tecnología está muy avanzada. Anteriormente, cuando nosotros hacíamos una cirugía de columna vertebral, había que hacerle al paciente como que despertarlo para ver si movía los pies.
lo que se conoce como el test de Stagnara. Si movía los pies estaba todo bien, pero ahora no. Nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con una discopatía degenerativa, vamos a poner a nivel lumbar, que hay que hacerle, por ejemplo, 2 niveles de hernia discal. Y entonces existe lo que se llama el neuromonitoreo. El neuromonitoreo es que viene un especialista en monitoreo neurológico, te pone o te coloca unos pines, que son unas agujitas en los músculos, que te van a ir expresando, por ejemplo, cuando tú estás instrumentando, si tú estás cerca o estás lejos del nervio. O bien, cuando tú estás poniendo un tornillo transpedicular, te va a decir, ¿está cerca o está lejos del nervio? Doctor, aléjese porque no hay respuesta. Entonces ya ya la cosa ha cambiado bastante, la tecnología está muy avanzada. Y una hernia discal, aunque sí te voy a decir, no quiero dejar esto como así en nebulosa, una cirugía de columna vertebral es una cirugía mayor, siempre pueden existir complicaciones. Correcto. Porque estamos trabajando en estructura anatómica compleja, pero ya la tecnología ha permitido que las complicaciones sean mínimas. ¿Cómo no? Doctor, una persona, por ejemplo, que conozco yo, algunos amigos míos, ¿qué te pasa? Que de repente se levantan, o sea, se despiertan después de dormir la noche completa y como que se bajan de repente y le dan dolor y duran como 2 días con un dolor, una cosa. Eso puede ser porque no todos los dolores... Un asunto muscular puede ser. No todos los dolores, por ejemplo, a nivel de la columna son por hernia. Exacto. Pueden ser dolor mecánico, porque tú sabes que en la columna hay músculo, que puede ser un correcto. espasmo muscular, lo único que ese espasmo muscular, el dolor... Pero que ese dolor que yo digo, se le desaparece, le puede durar 1 día o 2. O sea, por eso, porque es un dolor por espasmo muscular, que es un dolor que no se irradia más allá de los glúteos. Eso, ahí no hay problema. No hay problema. Muy bien. Que es un dolor, es a mí que me ha sucedido. Que es un dolor que no se irradia más allá de los glúteos, que no tiene parestesia, o sea, calambres en los pies, para nada. En los miembros inferiores, No. Y que fue por un espasmo muscular, porque acuérdate que en la columna vertebral nada más no hay disco. Hay músculo, exacto. Hay facetas articulares que son donde una vértebra y otra se articulan. Esas articulaciones pueden estar degenerativas y se pueden luxar. Entonces, ese proceso degenerativo te va a dar un dolor mecánico, o sea, te va a dar un dolor axial, que no es un dolor por hernia discal, y que tú crees que tiene un proceso de hernia discal, pero no todos los dolores en la columna vertebral tienen que ver con una hernia. ¿Qué hacemos finalmente, doctor, para evitar tener esta situación de un problema en la columna, de una hernia discal, qué sé yo? Mira, por ejemplo, debemos sentarnos correctamente y dormir en una cama dura o blandita. ¿Cómo? Mira, más o menos. Ahí hay mucha gente habla de eso también. Sí, te voy a explicar, por ejemplo. Para uno evitar una hernia discal, lo primero es mantener un estilo de vida saludable. Ok. Los problemas de columna comenzaron a evolucionar en nosotros los seres humanos una vez nosotros comenzamos a caminar en 2 patas. Sí. Entonces, porque todo el peso del cuerpo, todo el peso del cuerpo lo soporta la columna y más la columna lumbar. Entonces, mantener un estilo de vida saludable, no exceder su peso ideal para su tamaño y su contextura física. Lo que se recomienda es que si tú eres un chofer de camiones, tener un descanso cada cierto tiempo, no mantenerte todo el tiempo manejando ahí, evitar el sedentarismo, evitar el cigarrillo, sobrepeso y sobre todo... ¿Cigarrillo? Sí, o sea, el fumar, para evitar estos problemas. ¿El romo no tiene que ver con eso? También, pero... Más o menos. ¿Cómo le dice uno a la gente que deje la cosa? Mucha gente. Los pacientes serían enemigos míos. Mínimo. Sí, pero un traguito moderado. No un traguito social, pero sí siempre el alcohol es perjudicial para la salud. Exacto. En cualquier parte del sistema orgánico. ¿Cómo no? Doctor, pues muchísimas gracias por haber venido. Estamos aquí. siempre a la orden. Tú sabes que yo soy tu hermano. Sí. Y siempre estoy a la disposición para poder aportar un granito de arena. Gran amigo mío, el doctor Eddie Rodríguez Suero. Tú eres de tenarense. Yo soy de Tenares. Pero ya vive aquí en Macorís. ¿O todavía está para allá? No, yo soy de un campo de Tenares, se llama Loma Azul de Tenares, pero cuando Loma Azul, sí. Cuando estaba estudiando encontré una mujer que me extraditó para acá. Ok. Sí, y ya. ¿Y te tiene aquí entonces? Me tiene aquí permanentemente. Muy bien. De aquí nadie me saca. Como debe ser. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a nuestro querido y distinguido amigo, doctor
Eddie Rodríguez Suero, quien es cirujano ortopédico y traumatólogo. Un tema interesante de la hernia discal.